Buenos días, mi nombre es Diego Moreira. Aquí me voy a ocupar de la violencia en sus dos máximas expresiones, el suicidio y el homicidio o asesinato. Se trata de la pulsión de muerte vuelta hacia el propio yo o dirigida hacia el mundo exterior. En consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte, nos dice Freud hacia 1915 que la historia universal, es decir, la historia de todos nosotros, que se suele enseñar en los colegios, no es en lo esencial más que una serie de asesinatos de pueblos. Como vemos, la expresión de esta pulsión de muerte adquiere diversas tramitaciones y diversas formas de distribución de las cuales me voy a ocupar. Desde el psicoanálisis podemos diferenciar una violencia primaria, que es estructural, que incluye las operaciones de alienación y separación, y otra violencia que es más bien secundaria, excesiva, que se relaciona con el pasaje al acto. La violencia estructural para Freud implica la constitución del instrumento anímico, de la pulsión más pulsionante de todas, la pulsión de muerte, regulada por los principios de la termodinámica. Me refiero a la conservación de la energía y a la entropía. Esta posición teórica parcialmente es retomada y mantenida por Lacan. El exceso entonces de violencia, que implica un gozo, un placer doloroso, mato o muero, va a remitir al suicidio y al homicidio, y en ocasiones al asesinato. El asesinato, desde un punto de vista legal, implica tener en cuenta las circunstancias en que es llevado a cabo, con alevosía, con ensañamiento. El homicidio, nos dice Freud, con relación al homicidio nos dice Freud, que el hombre es lobo del hombre y su naturaleza la guerra. Lo toma de Hobbes. Es él o yo. Lacan nos va a hablar de una impulsión homicida primordial. En el suicidio, el superyo va a aparecer como puro cultivo de la pulsión de muerte en Freud. Y Lacan nos va a hablar de un imperativo del gozo. Gozad hasta el fin. Así lo presenta Lacan en el seminario 20. La palabra violencia viene del latín violentia, implica la cualidad de violentus. Esta viene de vis, que significa fuerza, y olentus, abundancia. En violare remite a actuar violento, agredir, y de ahí violar, violación. Entonces, no deberíamos preguntarnos por qué algunos sujetos son criminales, sino porque no todos somos criminales. ¿Qué acontece con la distribución de la pulsión de muerte? Así, invertimos dialécticamente la pregunta: ¿por qué hemos renunciado a nuestros deseos mortíferos? Lacan se ocupa de esta distribución de la pulsión de muerte, recurre a la segunda tópica de Freud, a sus diferentes instancias. Estos crímenes va a discriminar diferentes modalidades que implican el pasaje al acto y la forclusión. Nos habla de los crímenes de leyo, pasionales, que remiten a los celos, al delirio de celos, a la envidia, a la venganza, que van a ser los de mayor peligrosidad. Los crímenes del yo, que implican interés y conveniencia. Los crímenes del superyo remiten a la culpa, a la necesidad de castigo, y podríamos agregar los vinculados al mundo exterior, a la realidad exterior, que son los crímenes altruistas, al estilo de un crimen por la patria, por Dios. Esto lo trabaja Lacan en acerca de la causalidad psíquica. Bien. Con relación al suicidio, hay un autor sumamente importante, un clásico
de la sociología, que es muy estudiado también en psicología, que se llama Emil Durkheim, en su libro, aquí he colocado la tapa yo, El suicidio, que nos va a discriminar tres formas de suicidio: el suicidio altruista, el egoísta y el anómico. Se pueden enlazar directamente a los postulados de las instancias freudianas. Así, el altruista se va a vincular al mundo exterior, el suicidio egoísta al propio yo y el anómico al super yo. El prefijo A indica la carencia de las reglas, las carencias de normas. Acá estaría faltando en Durkheim la propuesta freudiana y lacaniana de los crímenes vinculados al ello. Con relación a la violencia, entonces, hablamos de una violencia secundaria, una violencia por excesos vinculado al goce, cuyos extremos van a ser el suicidio y el homicidio. Esta violencia excesiva va a implicar siempre dos cuestiones, o si se quieren, dos posiciones. Un erotismo intrasomático, que va a estar en juego siempre en el suicidio y en el homicidio, y en los casos intermedios, ¿no? Y otra posición vinculada al silogismo paranoico freudiano, que Freud propone en el caso de Reber, al ocuparse de los delirios. Así que encontramos en la violencia excesiva y en sus extremos, suicidio y homicidio, estas dos posiciones: un silogismo paranoico freudiano, delirante, y un erotismo intrasomático. Con relación a la pulsión intrasomática, ha sido denominada por Freud en inhibición, síntoma y angustia, o pulsión intraorgánica, denominada por Lacan en los primeros seminarios. Va a implicar una serie de rasgos, de atributos, de características. En primer lugar, el discurso numérico, muy trabajado por Lacan en el seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. La aceleración, donde el sujeto se apresura, se acelera tanto en el hablar como en el respirar, como en sus movimientos. También lo opuesto, la inversión dialéctica, en el letargo o cierto adormecimiento. En el no sentir, que va a implicar la forclusión propuesta por Lacan del sentido, forclusión de sentido en el seminario 23. Las pesadillas como guardián del despertar, y el insomnio, que es una de las características fundamentales que van a aparecer en los sujetos vinculados a la violencia secundaria o excesiva. Especifiquemos esta cuestión en el suicidio. Nos encontramos, nos dice Lacan, siempre en el suicidio, cuando se consuma el acto con un delirio maníaco de grandeza. Lo tomamos de Freud al silogismo propio de la paranoia o de este delirio maníaco de grandeza, en el caso de Reber en 1911, donde afirma: yo no lo amo en absoluto y no amo a nadie, equivale a yo me amo solo a mí. Ahí aparece el tema de la grandeza y la manía, que es imprescindible para el acto de suicida, ¿no? Porque uno puede llegar a pensar que el individuo está deprimido, tirado en una cama, pero no. En el acto va a aparecer el tema de la manía. El suicidio es una de las formas del homicidio. Esto lo tenemos que tomar siempre en cuenta. Lo trabaja Borges, de Quincy, y también nuestro psicoanalista Pichon Rivière, ¿no? El suicidio como una de las formas del homicidio, es decir, que el suicida al matarse está matando a otro. Bien, ahora veamos los factores de riesgo del suicidio. Son factores netamente, en su mayoría, descriptivos, como la planificación del suicidio, que lo haría eminentemente, crearía una situación eminentemente peligrosa. Antecedentes familiares de suicidio, algún tío, algún abuelo suicida, que no esté trabajando, que haya abandonado sus estudios,
que no posea una religión. La mayoría de las religiones ponen un freno al tema del suicidio. Que no haya una red de sostén familiar, es decir, que no haya una familia más o menos consolidada. La edad del sujeto, por ejemplo, los mayores riesgos serían en la adolescencia y en los adultos mayores. En los niños aparece el tema del suicidio, pero aparece bajo la forma de un accidente. El predominio de accidentes, vemos sujetos que se accidentan constantemente. En los hombres entra a jugar mucho la celotipia y o la envidia, la venganza, la manía, estados de manía muy acentuados, y también es necesario considerar y evaluar el vínculo de despedida si no hay relación, cuando el sujeto se retira de la entrevista. Con relación al homicidio, entonces, vamos a tener en cuenta el delirio celotípico, el delirio de celos, muy trabajado por Freud en el caso Reber de 1911. Todo homicidio es un parricidio, es una manera de matar al padre, al relevo del padre. Y puedo agregar que en el homicidio se procura extraer el cacón, nos va a decir Lacan, es decir, extraer el mal del otro. Es como un intento de curación, se asesina al otro como en un intento de curación, de extraer el cacón. Con relación a los factores de riesgo del homicidio, no son muy diferentes, en tanto se trata de una estasis libidinal, no son muy diferentes al suicidio. Antecedentes familiares, es decir, si ya hay antecedentes de asesinatos en la familia. La planificación, el no trabajo, el no estudio, que no posean una religión que acote la violencia. La familia, que no haya una red de contención, que no se pueda formar una red de contención familiar. La edad, recordemos entonces la adolescencia y los adultos mayores básicamente. El predominio de los accidentes y en los hombres el tema de la celotipia o la envidia. El tema de los celos está muy presente en los casos de violencia, la venganza, la manía, y también es necesario estudiar el vínculo de despedida cuando terminamos una entrevista. Ahora, tanto la violencia como sus extremos del suicidio y homicidio requieren de nosotros una lectura estructural. Hay una diversidad de concepciones estructurales tanto en Freud como Lacan, así nos vamos a encontrar con estructura de 2 elementos en Freud como neurona y cantidad, de 3 elementos como inconsciente, preconsciente y consciente, de 4 elementos como la segunda tópica, ello, yo, superyo y realidad exterior. En Lacan acontece algo similar, estructura de 2 elementos, significado, significante, de 3 elementos, real, simbólico, imaginario, de 4 elementos, real, simbólico, imaginario y el sintón o suplencia del nombre del padre. Yo voy a hacer ciertas consideraciones sobre la estructura, pensándola fundamentalmente de una intersección de conjuntos. En dicha intersección nos encontramos con el Das Ding, la cosa freudiana, el objeto A de Lacan del Seminario 7 sobre la ética, un conjunto que implica las manifestaciones, vivencia de dolor, vivencia de satisfacción y una mezcla de ambas en el sadismo-masoquismo, otro conjunto conformado por las disposiciones o actitudes, me refiero a las defensas, otro conjunto conformado por las fantasías primordiales, de las cuales Freud privilegió el Edipo y Lacan la castración, y finalmente otro conjunto que implica la pulsión,
el deseo, la fijación en Freud, la repetición, el automatismo de repetición en Lacan, y así estaría conformada la estructura con la cual vamos a abordar todas estas temáticas. La consideración estructural de la segunda tópica implica trabajar las diversas clases de resistencias distribuidas de acuerdo a la tópica de 1923. Así Freud nos habla de las resistencias del superyo, como la culpa, que se exterioriza al modo de una búsqueda o necesidad de castigo. Hay una necesidad de castigo, cuya meta es la expiación de una falta. La severidad de esta instancia, estamos hablando del superyo, se incrementa con las de mezcla pulsional, como que queda liberada la pulsión de muerte. La tramitación de la cura pretende que la voz del superyo se transmude en palabra, es decir, que la voz del superyo, que ordena gozar, que ordena la muerte, se transmude en letra, en palabra, en frase, en significante. Las resistencias del ello, que es también conocida como resistencia de lo inconsciente, que incluye las alteraciones en la economía energética relacionadas con la compulsión de repetición, en términos de Freud, el automatismo de repetición de Lacan, que implica la atracción de los arquetipos inconscientes sobre el proceso pulsional y la alteración de la pulsión de autoconservación. Esto es importante, implica la alteración de la pulsión de autoconservación, considerada esta última por Freud en esquema del psicoanálisis del 38, como una importante modalidad de resistencia que se despliega en la clínica. Las resistencias del yo, que incluyen las derivadas de las defensas, que generan alteraciones de dicha instancia. Se trata de acciones que la resguardan del empeño terapéutico, junto con la ganancia de la enfermedad y la impulsión a la transferencia. Esta última resistencia en su devenir establece una relación con la situación de análisis o con el analista mismo. Recordemos que para Lacan la transferencia emerge ante la perturbación del proceso dialéctico involucrado en el análisis. Se perturba el proceso dialéctico del análisis. En Nuevos Caminos de la Terapia Psicoanalítica de 1918, Freud nos dice que la vida anímica se presenta desgarrada, fragmentada por el trabajo de las resistencias. Solo su análisis, junto con el de los síntomas, enlazado a un esfuerzo de reelaboración du Chatbaiting, permiten luego de un trabajoso empeño, de una ardua labor, que una especie de psicosíntesis automática cobre eficacia sin el auxilio del terapeuta, como producto del esfuerzo de una compulsión a unificar y reunir las diversas aspiraciones de lo psíquico, síntesis que solo encuentra su límite en una nueva ensambladura defensiva. Puedo agregar que la resistencia se suele manifestar en los sujetos afectados por estados tóxicos, mediante una apatía sumisa que es privilegiada en desmedro de las variaciones y matices de otras problemáticas o exteriorizaciones. En el caso del hombre de los lobos, de Freud de 1918, que es aquejado por perturbaciones alimentarias en su infancia, tanto que podemos hablar de una anorexia infantil, las resistencias se manifestaron fundamentalmente como una cierta indiferencia que frustró durante mucho tiempo los esfuerzos de la cura. Va frenando la cura esta indiferencia. En las anorexias puede cobrar eficacia un dejarse morir. El sujeto ya no quiere vivir, se abandona a la muerte. Una urgencia por concluir de un modo que no le es propio, en tanto se aparta de una homeoresis. Esta homeoresis es efecto de las pulsiones de autoconservación, que procura un morir a su manera. La homeoresis y la autoconservación procuran morir a su manera, y la patología lo conduce al sujeto a morir a la manera ajena. Muy bien, paso ahora
a algunas consideraciones del DSM-5. Aquí presento prácticamente los diferentes trastornos. Vamos a hablar para la violencia de los trastornos destructivos, del control de los impulsos y de la conducta. Aquí he seleccionado otra diapositiva que implica los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta, que incluyen trastorno negativista desafiante, donde se especifica la gravedad actual, leve, moderado o grave, el trastorno explosivo intermitente, diversos trastornos de la conducta, donde se debe especificar el tipo de inicio infantil, inicio adolescente, tipo de inicio no especificado, especificar si es con emociones prosociales limitadas, la gravedad actual, leve, moderado o grave, el trastorno de la personalidad antisocial, la piromanía, la cleptomanía, otros trastornos destructivos del control de los impulsos o de la conducta especificado, y el trastorno destructivo del control de los impulsos y de la conducta no especificado. Aquí presento del DSM-5 los trastornos del comportamiento suicida. Hay diferentes ítems, pero solamente voy a mencionar una definición de un intento de suicidio, que va a ser considerado como una secuencia de comportamientos iniciada por el propio individuo, quien en el momento de iniciarlos espera que el conjunto de acciones llevará a su propia muerte. El momento de inicio es el momento en que tuvo lugar un comportamiento en el que se aplicó el método de suicidio. Bien, ahora menciono brevemente la bibliografía a la cual he recurrido. Algunas ya la he venido mencionando, entre ellos el mismo DSM-5, el texto de Durkheim y otros. También recurrí al tomo 18 de Freud, Más allá del principio del placer, para indagar acerca de la producción y distribución de la pulsión de muerte. De Lacan tomé el seminario 11, los 4 conceptos fundamentales, donde habla del discurso numérico que vamos a enlazar o ligamos al erotismo intrasomático o intraorgánico. Un texto de mi autoría, La niñez, la adolescencia y el discurso capitalista, donde me ocupo del discurso numérico y de las tramitaciones de la pulsión de muerte. Y finalmente un texto que ha sido publicado hace poco, Psicosomática con niños y adolescentes, Freud y Lacan, donde también me ocupo de las tramitaciones de la pulsión de muerte, fundamentalmente dirigidas hacia el propio cuerpo, pero de una manera diferente al suicidio. Bien, esto sería todo. Gracias.